La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas y soleadas tardes, espero que anden muy bien acá, empezando un programa que a mí me encanta, porque vamos a hablar de vino, y cuando hablamos de vino es día de fiesta, y con más razón este año y este mes, porque estamos celebrando en abril los 150 años de la vitivinicultura uruguaya, por una cantidad de razones, pero por una en particular que tiene que ver con nuestra cepa icónica, que es el Tanat. Vamos a dejar a los que saben que nos cuenten un poco de historia, pero hemos hablado más de una vez de Tanat, por suerte, acá en la sobremesa, pero esta vez vamos a hablar un poco también de Tanat y de historia, de Tanat y presente, de Tanat y futuro, de cómo se ha ido modificando y también cómo los profesionales uruguayos han ido encontrando la manera de trabajar esta cepa que creo que tiene todavía, aunque cada vez menos, un estereotipo ahí de que es muy rasposa o muy astringente o que es muy fuerte, pues los que no entendemos de vino decimos es muy fuerte, cuando en realidad ya se ha trabajado de diferentes maneras e incluso cuando es astringente tiene su razón de ser, ya nos los van a contar los expertos que tengo hoy acá. Pero bueno, como les decía, son 150 años del vino en Uruguay, de la vitivinicultura como industria, 150 años de Tanat, 150 años de don Pascual de Arriague, que es esta persona, vasco-francés que se afincó en Uruguay y que trajo la cepa, ya vamos a ver desde dónde, porque ahí estuve escuchando diversas versiones. Y bueno, lo primero que nada, celebramos al Tanat, celebramos al vino uruguayo y bueno, celebremos también el 19 de abril, que es hoy, más allá de que el lunes sea el día feriado, pero hoy es el día histórico y tenemos la Plaza Independencia con nuestras 3 hermosas banderas que me encantó verlas cuando venía para acá porque no se ven todos los días. Así que, bueno, primero que nada, entonces, la bienvenida a Estela de Frutos, a Alcides Beretta y a Germán Guardado, que ahora a los 3 los voy a presentar como se deben, pero bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los 3 por estar por acá, por hacerse un ratito. Alcides Beretta es doctor en Historia, es investigador, es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, actualmente investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sus líneas de investigación tienen que ver con la modernización del agro, el rol de la inmigración europea en el desarrollo del sector artesano industrial y los aportes de la ciencia en la modernización del agro entre 1870 y 1914. O sea que todo ese periodo que fue, entiendo, Alcides, muy rico, ¿no? En lo que implicaba dejar de hacer las cosas como a la antigua y modernizarse, ¿no? Gracias por estar por acá y contarnos un poco qué pasó en esos años, y ya los presento a ustedes, no me olvido. Sí. Fueron años muy importantes porque el país, en parte por el impacto de la inmigración europea, pero también por la necesidad de incorporarse al mercado internacional, debió cambiar muchas cosas, ¿no? En medio de grandes dificultades, pensemos que la historia uruguaya del siglo XIX está atravesada por las guerras civiles, claro, ¿verdad? Entonces, todo lo que implicaba modernización suponía inversiones, esfuerzo, trabajo, investigar, y las guerras civiles ponían en entredicho y en peligro todo. Las guerras generan crisis de todo tipo, incluyendo económicas. Exacto. O sea que supongo que no era fácil. Ganancias para unos pocos, sí, pero un desastre para la mayoría. Para el aparato productivo, para la población, ¿verdad? Y pensemos que esta modernización se da en un contexto en que se requiere de la presencia de la ciencia y el país carecía de instituciones de investigación, de formación de cuadros, ni siquiera había una escuela de agricultura. O sea que fue muy seguramente impulsado por personas, por privados o por personas interesadas en que
bueno, este país avanzara. Como, bueno, el ejemplo que estábamos dando de Arriague, ¿no? Desde la Asociación Rural que se constituye en 1871, ¿verdad? Como respuesta en parte a una guerra civil a la cual se quiere poner fin, el impacto de la aftosa que por primera vez se diagnostica en el Uruguay. Entonces, en ese contexto tan difícil, esta institución va a impulsar un programa de desarrollo de la agricultura. Siempre hemos visto la Asociación Rural como una institución ganadera, ¿sí? Sus socios pero empezó con como vos decís, con la agricultura. Sí, pero eran ganaderos innovadores que ponían una especial atención y expectativa en la agricultura. ¿Y cuál fue la bandera de esa modernización? La vitivinicultura. Ah, mira. Sí. A eso le concedieron. Es fundamental, creo que no lo saben muchos más que los que lo estudian. Sí, sí. Esta es una nueva perspectiva que... ¿Por qué? Bueno, porque consideraban que era un buen filón industrial o porque había mucho consumo de vino y no era buen vino. Sí. No sé, ¿cuáles son las razones? El vino local no se producía de forma industrial, ¿verdad? Era artesanal. Y familiar. Claro. ¿Sí? No había un mercado del vino como no había un mercado para muchos otros productos. Los vinos venían de Europa, los principales proveedores eran Francia, España e Italia. Pero eran los vinos más finos, seguramente. Pero el tema era que la forma como se transportaban en barricas, la mala manipulación de estos envases, ¿verdad? Hacía que el vino no llegara en óptimas condiciones. Y por otro lado, la expansión del mercado interno crece, el crecimiento demográfico del Uruguay es muy interesante, ¿no? Habría expectativas para el desarrollo de industrias, entre ellas la del vino. Les quiero contar, todo impresionante lo que estás contando y ya veo que hay de todo para que nos cuentes que no sabíamos. Cuando llegó Alcides me dijo, yo vine porque Estela me dijo, a ver, Alcides, lo que sabés vos de todos estos temas es impresionante. O sea, creo que somos pocos los uruguayos, o son pocos los uruguayos, yo no lo sabía, que toda esta modernización comenzó con la vitivinicultura, que yo no lo hubiese pensado en un país tan ganadero. Sin embargo, bueno, otro mito a dejar por ahí. Le doy la bienvenida también a Germán Cuadrado, licenciado en marketing, gerente comercial de la bodega de los Cerros de San Juan, desde 2020. Desde el 97 trabaja en el mundo de las bebidas, en diferentes importadoras, ya sean Viajeo, por ejemplo, o una propia. En Mastra trabajó, es socio del Bar Tabaré desde hace 12 años, un restaurante que conocen y que tiene la medalla de mantenerse, porque viste que no es fácil en la gastronomía mantenerse muchos años. Vaya, si no ¿El Tabaré está desde hace cuánto tiempo? Bueno, porque vos estás desde hace 12, pero... Primero, gracias por la invitación y orgulloso y acá un poco asustado por personajes tan importantes. De ninguna manera, nadie se asusta. Y tan expertos en estas áreas. No. Así que gracias por ser parte de la mesa. El Bar Tabaré apenas 1919, así que si bien no tiene nada que ver con el tema de hoy ni con los Cerros de San Juan, que es mi ocupación. Tuvo que ver con ese vino que se estaba produciendo, seguramente. No deja de ser un lugar que también tiene su que ver en cuanto a un lugar muy histórico y por suerte sigue vigente. Bueno, justamente, ¿por qué queríamos invitarte? Porque la bodega Los Cerros de San Juan viene haciendo un trabajo impresionante, primero de recuperación de su historia, de sus construcciones. Te comentaba que el año pasado tuve la oportunidad de ir y claro, eso era un pueblo donde vivía gente, donde hay casas, había escuela, bueno, y además de haber ya mejorado, reciclado toda la bodega, tienen un restaurante, bueno, es un lugar muy lindo para pasar el día o más de un día. Bueno, ya están planeando también una segunda etapa de alojamientos. Sí. Pero mientras tanto tienen estas maravillas que vemos acá y una línea que se está ampliando cada vez más. Bueno, claro, la actualidad de los cerros, justo Estela de Frutos, que ha sido un protagonista importante en la historia reciente de alguna manera. Ya aprovecho y la presento bueno, ya la presentás a ella Madame Tanat, y después seguimos. O a la señora Tanat en español. La había dejado para el último porque es la frutilla de la torta. Estela de Frutos, ingeniera agrónoma, enóloga, ya estuvo por acá y siempre nos da una mano cuando nos tiene que asesorar sobre temas que tienen que ver con vinos. Actualmente es diseñadora de vinos,
jurado internacional en concursos de este tema, asesor internacional en enología, miembro del grupo Green Vitis, si lo mencioné bien, ¿sí? Que es de investigación histórica de la vitivinicultura de Uruguay desde el año 2000. Ejerció su profesión en Facultad de Agronomía, en el Instituto de Vitivinicultura del Uruguay, INAVI, y en diferentes bodegas, como vos decías, seguramente formó parte también. Tiene más de un libro publicado, el último es de 2020, Hablar de Vinos, y tiene además, que después hablaremos, su propia línea de vinos, que es mayoritariamente de Tanat, que se llama Jano, ¿verdad? Jano. Así que ahora vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, te estaba preguntando cómo empezaron a idear, ¿no? Toda esta expansión. Primero recuperación y después expansión. Claro, Los Cerros de San Juan, una bodega con gran historia que data de muchísimos años atrás en el tiempo, que sería largo, entretenido, pero largo de entrar en mucho detalle. Pero yendo a la historia reciente, que es la parte donde yo participo y donde yo formo parte, luego de un periodo de cierta venida un poco a menos del negocio por distintas razones empresariales, coyunturales, etcétera. Ciclos que pasan. Ciclos y situaciones y cuestiones del mundo de las empresas. Estaba en un periodo muy decaído y la gente del Grupo Colonia Express de Argentina vieron una oportunidad como un polo para el turismo, hoy en día lo que hablamos de enoturismo, y el desarrollo de los vinos nuevamente, y se hizo una inversión muy importante, se puso una gran puesta a punto de lo que es viñedos, tecnología, infraestructura, restaurante, bueno, muchísimas etapas que se han cumplido, y paralelamente a eso se hizo todo un rediseño y un trabajo para mejorar mucho lo que era la calidad de los vinos en ese momento, su estética, y bueno, y una inversión en marketing, en publicidad y en acciones como para que otra vez históricas marcas como... Acá nos trajiste la línea Maderos. Acá le traje justo, como vamos a hablar de Tanat, traje justo tres tiene, que son 100% Tanat. 100% Tanat, claro, perfecto. Que juegan en tres líneas diferentes. Una línea más joven, Cuna de Piedra Estate, una línea icónica, histórica y muy conocida como Cuna de Piedra Reserva, la etiqueta oscura, gris oscuro que ven ahí. Sí. Y después el Maderos Tanat, que es un poco la expresión de alta gama de un Tanat ya más complejo, barrica y bueno, y un montón de cosas más. Es como el hermano menor el que le sigue y el hermano mayor de lo que son las propuestas de 100% Tanat de la bodega en la Impresionante, actualidad. muy bueno que una bodega tenga... ¿Son estos o tienen algún otro Tanat? Estos son puro Tanat, pero tienen varietales también. Después hay un montón de otras cosas que sería para otra charla. Sí, que tienen Estos Tanat. serían tres representantes de lo que es Tanat, de Colonia y de Uruguay. Ahora después Si quiero... Germán me permite. Sí, claro. Quisiera dar una contribución a estas marcas. Trabajé en Los Cerros de San Juan 20 años, la década del 90, así, y me fui en el 2010. Tú llegas en el 20, hay un impasse de 10 años ahí que nosotros dos no sabemos lo que pasó. Pero estas marcas... Pero estaba un poco desaparecido, esa es realidad. Estas marcas son muy queridas. El Cuna de Piedra nace en el año 94 de un Tanat de 100 años cultivado en el lugar, que fue el primer Tanat varietal 100% y sin crianza en barrica. Maderos es una línea posterior. Y la inspiración del nombre viene de Maderos de San Juan, piden pan y no les dan, la canción de origen peruano. O sea que son, no sé cuál otra trajiste. No, Maderos Tanat y la nueva línea que es Cuna de Piedra State, que es una línea de Cuna de Piedra joven. Y Cuna una de Piedra era porque el suelo de ese Tanat es pedregoso. Alcides conoce mucho la historia de los cerros de San Juan. Escribimos un libro juntos, 150 años, historia de... ¿Cómo se llama? Bueno, algo que es la historia de la institución. Sí, yo quedé maravillada porque no tenía tan clara la historia y que hubiese sido un pueblo, que hubiese sido... si este encuentro es casual o alguien lo proyectó desde algún lugar. Nada es muy casual, todo termina siendo causal, así que me sumo a eso. Pero bueno, para vos, Estela, este es un mega año, ¿no? Es un año muy importante, no sé, por los 150 años, porque el Tanat siempre ha sido tu cepa insigne, más allá de que lo es para Uruguay también. Sí. Recordemos que el Tanat es el vino por el cual se reconoce Uruguay en el mundo, ¿no? Eso es así. Sí, fue la labor de todo el sector, que es una familia muy grande, la familia de la vitivinicultura, que bueno, estamos orgullosos, felices y emocionados por este reconocimiento del Día del Patrimonio
para nuestra Este año el Día del vitivinicultura. Patrimonio va a ser el Día del TANAT. No, O sea, los 150 años de la de vitivinicultura. la vinicultura. Perfecto. Sí, este mes es muy intenso en realidad. El Día del TANAT es el 14 de abril, fecha del nacimiento de Pascual Arriague, que como dice Alcides, no precisamente no tiene el mérito de haber traído la variedad, sino su mérito, su gran mérito es hacer del TANAT lo que es hoy, haberlo ya pero posesionado eso, porque hay como algunos internacionalmente. mitos de que él lo trajo y lo trajo de un lado. Es del otro. un tema Ahora de nuestro lo dejamos director al académico. Alcides. Aquí Lo la dejamos al academia Alcides. y el Me lo rigor anoto. es de nuestro director académico. Pero me habías preguntado algo y con No, esto que- del TANAT... que- sí, que es como un año que súper importante. Sí, estamos en el mes del TANAT. El mes del... El Día del TANAT como marca registrada es del año 14, del 2014. Sí. La marca es del Instituto Nacional Ajá. de Viticultura. Se empezó a celebrar en el 2016 con una gran movida. El aeropuerto decía bienvenido al país del TANAT, etcétera, etcétera. Y bueno, lo estamos celebrando como se había creado tanto material de difusión, televisión en el 2016, dijimos no nos da un día, no nos da una semana, entonces por fines prácticos en realidad surge el mes del TANAT, no nos daba un día para beber TANAT, no nos daba una semana, bueno, recordémonos un mes. Este día, celebración del Día del TANAT o el mes del TANAT, es exclusivamente de Uruguay, todavía no se ha hecho internacional. Ajá. Porque vemos algunas comunicaciones que también lo confunden. Ajá. Y trabajando con Alcides el rigor es lo que marca nuestra comunicación, entonces es el Día del TANAT en el Uruguay. Coincide que en este mes del TANAT del 2024 el Ministerio de Cultura y la Comisión de Patrimonio decidieron y van a declarar a la vitivinicultura nacional para el Día del Patrimonio, y lo que se celebra son los 150 años de la vitivinicultura y dos pioneros que se reconocen como representantes de todos los innovadores del momento, que fueron Francisco Vidiela y Pascual Arriague. Ese es el inicio de nuestra viticultura, como hicieron todo bien y como seguimos trabajando con la misma pasión y entusiasmo, estamos hoy pudiendo celebrar estos 150 años. Me encantan estas mesas porque aprendo yo más que nadie, obviamente, como siempre en las sobremesas, pero voy con Alcides justamente para que me cuentes eso, porque hay mucho mito en el mito, o no mito, no sé, ya me lo dirás tú, con respecto a Arriague en particular, y el TANAT, que lo trajo, que no lo trajo, que vino de la parte vasca, que vino de la parte francesa. Contame qué sabemos de eso según la ciencia, la investigación. Digamos, la referencia tradicional es que un vasco radicado en Argentina le había facilitado a Pascual Arriague la cepa. Sí. Y que quiero quebrar una lanza porque hoy de mañana esto se estuvo discutiendo en la tertulia, donde siempre los tertulianos de los viernes son muy fan de la sobremesa, escuchan mucho sobremesa, y entonces Juan Grompone dijo, vino de Argentina. Y ahí empezaron a discutir y dijimos, bueno, vamos a resolverlo ahora. Claro, sí. Es decir, la vía fue, o sea, es una cepa de origen europeo y ingresó vía Argentina. Según este relato. Sí. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un periodo de un gran impacto de la inmigración europea, ¿sí? Los inmigrantes fundamentalmente ingresaban por el puerto de Montevideo, ¿sí? Y es posible que alguno haya traído su viñita. Venían con sarmientos, los que practicaban viticultura, venían con algunas herramientas, con diversos enseres. Claro. Algunos traían algunos manuales pequeños, quienes estaban alfabetizados, ¿verdad? Claro. También muchos inmigrantes cruzaban el río Uruguay. El río no era frontera, pero era un lugar transitable, permeable, ¿verdad? Entonces, lo que nos encontramos que hacia la década del 80... 1880. Sí, la década de 1880, ¿sí? Están prácticamente todas las cepas que se cultivan en el país están en distintos lugares. Entonces no tenemos forma de datar
Exactamente, No ¿de hay- dónde vino el Tanat? Exacto. El Tanat puede haber venido de más de un lugar, seguramente. Exacto. Había muchos vascos. Originalmente se dice que es de la zona de Sí. Burdeos de Francia o no, ¿qué se sabe a nivel antropológico, digamos, del Tanat? Bueno, no sé si sobre eso querés Hay decir. una confusión ahí que lo escuché ¿Sí? en la tertulia. Quizá cuando alguno de los ¿Sí? tertulianos dice de Burdeos, es porque lo que... Porque ahí está los vinos, digamos. No, algo que también se difundió popularmente es que Arriague soñaba tener un vino como el de Burdeos. Ah. Creo que eso puede decir porque ya entonces ese vino era muy prestigioso, o sea, Sí. él que había hecho todo bien, querría tener un vino como el de Burdeos, es decir, que quiero tener un gran vino. Podemos interpretar así, pero no lo sabemos, porque en realidad viene de los Atlánticos, es una viticultura atlántica, los Pirineos Atlánticos, cerca del río Po. Es una zona que es próxima, pero que no es es Burdeos. Burdeos, es otra Es denominación más, de origen. es como ahí en la frontera, digamos, Claro. entre España y Francia, ¿no? Claro. Eh, Pero Muchos sí. ven en esta afirmación que estamos haciendo desde nuestra investigación, que es una forma de descalificar la figura de Pascual Arriague. Para Y nada. Porque vos lo primero que dijiste que fue el gran impulsor. Claro, él O sea, fue- no importa quién trae la cepa, sino Claro, él quién fue- la trabaja él fue un y gran la impulsa. difusor de esta cepa, como lo fue Vidiella de la Folle Noire, como lo fueron Portal y luego Barsi de la Gamay Noir, ¿verdad? Fueron difusores, pero no hay registros que nos digan... está buenísimo como lo Sí. explicaste. O sea, históricamente no se puede asegurar que vino en una sola persona y trajo un sarmiento, como tú le decís. Exacto. Pero antes de seguir, no me mate, tengo que estoy tan copada con todo lo que me están enseñando que no hice ni un solo corte. Así que vamos al corte y Ajá. enseguida seguimos conversando. Gracias. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Estás escuchando La Sobremesa, un lugar de encuentro. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en La Sobremesa. Seguimos con la sobremesa, estamos hablando del Tanat, estamos hablando de la historia de la vitivinicultura en Uruguay, estamos hablando de un periodo que fue muy rico a partir de 1870, como nos decía Alcides recién, en el que empezó a modernizarse la agricultura uruguaya y como que el mascarón de pruebas fue los vinos, ¿no? Y bueno, él nos contaba por qué había pasado en ese momento, la explosión demográfica, la inmigración, y empezaron a entrar una cantidad de datos que para mí son novedad, así que seguramente para ustedes también, como por ejemplo que siempre se dice que Arriague trajo el Tanat, lo que hizo fue impulsar el Tanat, pero no sabemos muy bien, no hay un registro histórico, tú corregime Alcides si estoy No, diciendo está algo perfecto, mal, sí. no hay un registro histórico certero que diga acá entró lo que hacían, como entró casi todo en Uruguay, como entraron las comidas, como entraron las tradiciones, venían con los inmigrantes en los barcos que entraban a través de Montevideo o eventualmente también nos decía Alcides por el río Uruguay. Pero bueno, esto no va en desmedro de estos dos pioneros de la vitivinicultura que nos decían fueron Vidiella y Arriague. Pero bueno, el Tanat, ¿qué pasó con el Tanat? Esta pregunta es para cualquiera de los dos, se la pueden ir turnando. ¿Qué pasó con el Tanat? ¿Cómo se fue moviendo en el territorio y por qué se convirtió en esa cepa tan importante en Uruguay? ¿Qué pasó? Sí, a mí me parece que lo que es importante dejar claro es que el Tanat estaba presente en el sur al momento que Pascual Arriague comienza su difusión desde el norte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, la figura de Arriague se desdibuja en cuanto introductor del Tanat.
pero no como impulsor. Claro. Y creo que lo más importante es el desempeño de Arriague como empresario. Él tenía una visión de hacer un gran vino, como vos decías, Sí, ¿no? Por eso mencionamos lo de... Claro, pero él lo pensó esa propuesta de vino, no solamente para el Uruguay. Él pensó en un mercado más amplio que incluía parte de Argentina, en primer lugar, Entre Ríos, ¿verdad? Claro. Ese proyecto lo llevó a iniciar una modernización en el equipamiento de las bodegas, en la cual lo siguieron varios empresarios de la región de San Antonio. Ahí, digamos, está el foco de este proyecto. Y el líder de este proyecto es Arriague. A ver si están bien estos datos que yo tenía. Si es Pascual Arriague, nace en Bajos Pirineos, en ese momento Francia, no sé si sigue siéndolo, en 1819, y muere en Bayona en 1894. Sí. Fue el principal impulsor, como vos decías, de la vitivinicultura de Uruguay. Funda en 1860 el Saladero de la Caballada sobre el río Uruguay, en la ciudad de Salto, un establecimiento desde entonces, es el establecimiento que lo circula toda esta cuestión de mucho prestigio, ¿no? Uh-huh. Y ahí él empieza a pensar ya en ese establecimiento, en el Tanat, sí. o estaba en otro. Tenía allí un saladero, producía estearina, vela, jabones. Luego estuvo también en el comercio de ágatas y amatistas, y ahí se vinculó a Alemania, trató de abrir allí un mercado. Pero digo, un pionero en muchas de las cosas que después son icónicas uruguayas, exacto, ¿no? Ahí está. Parece ser que sus primeros ensayos datan de la década de 1860. No tenemos documentación al respecto, siempre son relatos, afirmaciones que se toman con precaución. Claro, cuando ustedes investigan tienen que ir atrás de los documentos de lo que quedó escrito o de algún tipo de cuestión más. En 1875 pareciera ser que implanta el viñedo ya con la finalidad de elaborar industrialmente los vinos, uh-huh. ¿sí? Y acompañando este paso empieza a proyectar esa idea de generar un mercado amplio para vinos de consumo común, ¿sí? Pero de buena calidad. Claro. Y ahí que era lo que no teníamos cuando se hacía sola a nivel familiar, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó, Estela, en las siguientes décadas? Para que el Tanat siguió adelante, en algún momento tuvo un momento de parate. El primer Tanat que tenemos documentado es el de Pascual Arriague de 1887, que es cuando él lo mostró, tal como se hace hoy. Tenemos un vino, una marca nueva, y se llama Los Líderes de Opinión. Él hizo lo mismo y ahí empieza la difusión a la que hace referencia Alcides, también del Tanat hacia el exterior. Y él pensaba en quizá la bodega en Salto, Río Uruguay, navegación de cabotaje, o sea, su mente iba más allá del mercado nacional. Y también él mandó este vino del 87 a los concursos en las exposiciones internacionales de Barcelona y París de 1889 y 1991. O sea, fue un gran innovador y sus innovaciones las seguimos hasta el día de hoy, porque seguimos mandando los vinos a concursos internacionales. El Tanat del Uruguay tiene 47 destinos en el mercado internacional. O sea que realmente ese es el gran mérito de Arriague. El vino que tenemos hoy, el Tanat que tenemos hoy, tiene un impulsor, y los primeros comentarios que recibieron sus vinos, y hago referencia aquí, vuelvo a cómo iniciaste, Karina, esta conversación, que dijiste, bueno, hay un concepto que es un poco fuerte, pero que las elaboraciones lo están cambiando. Esto también nos viene desde Pascual Arriague. Los primeros comentarios extranjeros, europeos, fundamentalmente franceses y españoles, le decían, su vino de la cosecha 87 está muy bueno. Estaría más velouté,
Más velouté, más aterciopelado. Exacto. Estaría más aterciopelado si no fuera tan joven, si lo tomáramos dentro de unos años. Guarda. Es que el TANAT se afina por la crianza y nosotros le exigimos que esté en el mercado a los 2 años, al año. Si este fuera un vino de crianza, hubiera sido siempre suave. Esa expresión vino lija que también nos muestra nuestra cultura y nuestra tradición y que llega hasta nuestros días, que salía de la aspereza de este vino, es su potencial, es su gran potencial de guarda, y es el que lo hace un vino grande. Que me voy a guardar ese tema, no me lo quiero olvidar para hablar de Jano contigo, porque sé que vos apostaste a la guarda en ambos casos y además a las uvas más antiguas que todavía persisten en Uruguay. Pero voy con Germán, que además, pobre Germán, lo bauticé cuando es guardado, no cuadrado. Él me dice que es cuadrado, pero es una falta de respeto de mi parte. Siempre me equivoco de nombres. Pero no, para aprovechar justamente para que vos nos cuentes más desde el punto de vista comercial, ¿no? Desde el punto de vista de los cerros de San Juan, decidieron seguir con los TANAT porque habían sido muy importantes en la historia, porque creen que hay mercado. Contame un poco cómo bueno, es sería un poquito de todo eso. Por la historia, porque el TANAT es Uruguay, porque el TANAT también está muy arraigado en la historia de los cerros de San Juan, que es una cepa que se da muy bien en muchas zonas del Uruguay. En la zona de los cerros de San Juan se da muy bien con esos suelos pedregosos, o sea que una razón es por dar continuidad a la historia y otra razón es porque este proyecto ha sido pensado para el mercado doméstico y para reconquistar el mundo de las exportaciones. Y bueno, y como decías al principio, el TANAT es la uva insignia. Y si bien las estadísticas dicen que se exportan muchísimas variedades desde Uruguay, incluso el TANAT es aproximadamente el 30% de las estadísticas recientes, pero es un poco la bandera que va delante del pelotón, es el TANAT. Por lo tanto, el TANAT, yo resumiría, tiene y debe estar. Tiene que estar y debe estar. ¿Cómo lo trabajan ustedes en esas 3 líneas, no? Porque hay uno más joven, como vos me decís, y los demás, ¿qué implican? El TANAT, yo voy a hablar, como decías tú, de lo comercial, porque allá hay expertos que se dedican a la elaboración, pero se busca, como un poco decía Estela, se busca que sea un vino, sí con su contundencia, con su cuerpo, con su potencia, con su potencial de guarda, pero se busca siempre el tema de darle ese toque de suavidad y ese toque de que sea un vino agradable al paladar, disfrutable, combatiendo y revirtiendo esos conceptos que siguen estando, porque yo estoy en el mercado hace muchos años. Eso te iba a decir, ¿no? Esos conceptos están y al son uruguayo batallas. Le caló fuerte. Eso sigue estando y son batallas que hay que seguir dando. Porque hoy, no solo por supuesto los cerros de San Juan, muchísimos colegas hacen excelentísimos TANAT, súper agradables, súper amables, y la verdad que a veces revertir esos paradigmas que quedan por algún motivo es muy difícil, lleva muchos años y son difíciles de revertir, pero se está trabajando para eso. En estas líneas encontrás distintos perfiles de vinos más jóvenes, de vinos más complejos, con añejamiento, guarda, barrica, etcétera, etcétera, donde tienen su complejidad, tienen su contundencia. Sí, si tú quieres un vino ligerito para tomar así como de pasada, por supuesto que no, es que está muy bien también, por supuesto hay que no. momentos para todo, ¿no? Eso que dijiste te convierte en conocedora. Bueno, sí, a mí profunda. Me encanta el Pinot Noir, me encanta, pero por ejemplo es un vino que toma más en verano o no sé, o con otro tipo, o también tiene que ver con el estado de ánimo de uno, ¿no? A veces el tipo de vino que elige. Con el estado de ánimo, costumbres, ocasiones, situación de comida. Claro, pero lo bueno es probar. Te diría que todo, y después uno, dirá... No, pero es reconocer la personalidad de la cepa, o sea, la vocación de la cepa, porque el enólogo tiene que interpretar... No le podés pedir peras al olmo, ¿no? No le podés pedir, esa es la frase ideal. Claro. Lo que pasa es que quedó anclado, lo que pasa es una cosa es que sea un vino de los que están más asociados a vinos un poco más contundentes, con más cuerpo, aroma, sabor. Otra cosa es el concepto de ese vino lija, vino intomable, no, eso es otra cosa. No, porque además esto lo podríamos llevar a cualquier otra variedad característica de otros países, no sé, un Chianti o lo que, por decir algo, ¿no? No son vinos livianitos. No lo voy a comparar, pero digo, cada cepa tiene sus características. Un albariño... Quisiera decir que la expresión vino lija la tendríamos que acuñar también con emoción. Vino lija, tener una expresión que surge a fines del siglo XIX y que se mantiene hasta el siglo XXI, habla de nuestra cultura. La cultura en el sentido más amplio de los hábitos y del lenguaje. O sea que vino lija, hoy los jóvenes dicen, es un vino lija y están tomando un moscatel dulce, porque está asociado a algo que no es muy bueno. De no gran calidad. Pero la expresión... De no gran calidad, de no gran
trabajo, Claro, digamos. pero ¿no? vino lija Algo quiere rústico. decir Sí. que Uruguay tiene un lenguaje propio con tradición. Esto bien, es, en el no lo mundo había en el pensado. mundo internacional del vino, esto se aprecia muchísimo. Como nuestro consumo de 22 litros habitante año, el consumo unitario, nos ubica entre los países civilizados y cultos en la escala de... Que tuvo algún pico en la pandemia, me parece. pero Ahí creo que los no vineros se hicieron vineros también. Sí, porque hay países productores, nuevos productores, que no llegan a estos consumos. Sí, es verdad. Entonces, Nueva Zelanda creo que es un es un muy ejemplo. muy importante esto de la cultura, en el sentido duda, más amplio, sin duda. y se asocia a lo que decía Alcides Beretta al comienzo, que bueno, que fue una bandera. Si me permitís un Sí, sí, agregado, claro. un bocadillo. Totalmente. Que en esto de esos paradigmas o preconceptos o ese anclaje del tanat asociado a un vino duro de tomar o duro de domar, también hay tendencias, yo que estoy más viviendo la actualidad del mundo del vino, hay tendencias, modas, esnovismo, costumbres, copias, imitaciones, Hay mucha donde moda. el tanat le cuesta meterse en ese lugar. Entonces, en una situación gastronómica, una situación de un regalo, un presente, etcétera, etcétera, si salimos fronteras afuera, es el tanat el buque insignia. Si, es como la frase, el dicho antiguo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, es verdad. Si vamos Antes fronteras profeta, adentro, es verdad, claro, si vamos es fronteras verdad. adentro, tú vas a un A restaurante... mí no se me ocurre llevar otra cosa hoy en día a un extranjero que no sea un tanat. Claro, a un Bueno, extranjero, pero capaz que a tu amiga en el cumpleaños quizás no. pues, no, Y sí. si salís... Yo gracias a ustedes he perdido los estereotipos. Y en la pero- gastronomía se da mucho que no se pide tanto, Y capaz, bueno, en el un uruguayo restaurante. medio, la verdad que el tanat más o menos, va para otros lugares, o para Bueno, el ahí hay que Cabernet hacer, Sauvignon, o va para otros lugares. Las modas ¿no? no son casualidad, o sea, hay Claro. que hacer un trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo a nivel industrial y a nivel de productores, pero bueno, tal vez hay que sacarlo más también a la gente joven. Hay una cosa que me gustaría decir para dejarlo pensando, para la Sí. tertulia puede ser importante. Nosotros decimos los vinos que prefiere el consumidor. El consumidor puede preferir algo después que se lo damos a probar. Totalmente de acuerdo. Antes no. Y quien se lo da a probar es la bodega. Entonces, la bodega tiene que hacer innovación, sí. La innovación es futuro, es progreso. Lo que no deberíamos hacer con una viticultura pequeña de 6.000 hectáreas, de pequeña escala, es novedades, novelerías, porque no nos da la producción para consolidar un modelo. Claro. Entonces, esto me importa con visión de futuro. Bienvenido todo lo que sea innovación, tener cuidado con las novedades de corto plazo. En un país que cuando enfrenta una exportación tiene que tener un volumen consolidado de algo, y eso es lo que hacía referencia a Germán, del volumen de exportación de acuerdo. del TANAT. Cuando queremos vinos serios, para el mercado internacional o para nuestro mercado, para la gastronomía, el TANAT tiene el potencial para darlo todo. Y los sistemas de enfrentarlo, la enología, las manos, cabeza y corazón en cada bodega, nos va a dar la diversidad. O sea, todos son diferentes, pero todos se tienen que parecer en algo. Eso es lo que nos consolida en el contexto mundial como país vitivinícola. Totalmente de acuerdo, lo que dijiste es importante no solamente para el vino, porque siempre se dicen, yo le doy lo que quiere el consumidor, y el consumidor también es un ser humano que ve avisos, que habla con amigos que lo influyen. Es lo mismo con las noticias, yo le doy lo que quiere el lector. ¿Qué sabes lo que quiere el lector? Básicamente la elección la hace quienes están de este lado de la industria. Me tengo que ir a otra tanda, tenemos para seguir hablando un ratito más, por suerte, de toda esta historia maravillosa y de todas estas características que venían diciendo ahora Estela, Alcides y Germán. Pero bueno, les quiero dejar piques porque están pasando muchas cosas a nivel gastronómico en Uruguay. El sábado 27 hay jornada de quesos y hongos en La Viña, en Colonia Valdense. Allí va a haber todo el día actividades, desde la Feria de la Tierra a la mañana, Mercado de la Tierra a la mañana, es una feria
feria donde hay cosas buenísimas de productores locales. Va a estar Alejandro Sequeira con microsenderismo, va a haber un almuerzo de pasos. Les hago acordar también que ya hablamos la semana pasada de que el fin de semana del 27 y 28 es el fin de semana del guiso criollo en Flores, Trinidad, así que a probar un buen guiso. En estos días Bakers está festejando sus 8 años y está organizando un ciclo que hoy y mañana todavía queda para probar con los mejores cocteleros, o cual sea la palabra de los expertos en bartenders, que vienen de Brasil y de Nueva York, así que ahí en Bakers va a haber para probar hoy y mañana. Y hoy mismo hay cena de Basilio de nuestro querido Marcelo Terminara, pero vean si hay lugar, porque no les puedo asegurar. Busquen por ahí por Instagram. Les dejo esos, pero hay muchas más cosas. Por suerte están pasando muchas cosas a nivel gastronómico. La gala del Tanat. Contámela, si no la tenía. La gala del Tanat aquí en el Radisson. ¿Cuándo es? El sábado 27, de la mano de Titina Núñez. Es verdad, lo vi y me lo olvidé. Muy bien. Titina también, otra gran amiga de la casa. Sí, acá mismo en el Radisson va a ser la gala. Supo que veníamos, te mandabas saludos. Sí, estuvo con nosotros a fines del año pasado y es también una gran difusora de los buenos vinos y del Tanat también. Va a estar en la gala. ¿Cómo va a ser la gala? Contame. ¿Va a ser una cena? Va a ser con 10 vinos top, o sea, ese y 9 más. ¡Opa! 10 vinos Tanat muy buenos. Después le voy a pedir a Titina que me pase la lista porque vale la pena difundirlo, ya que estamos en esto de hablar de un buen Tanat con su personalidad, sin tratar de sacarle lo que realmente lo hace Tanat. Volvemos enseguida, tenemos un ratito más, por suerte, para hablar de esta historia maravillosa de este vino que tenemos que revalorizar todos y no solamente para la exportación. Ya volvemos. La gastronomía es una especialización que te asegura el mejor futuro, tanto a nivel local como internacional. Vení al Instituto Crandon a conocer nuestros cursos de gastronomía, repostería y cocina de 1 o 2 años de duración. El instituto, creador del libro de cocina más vendido y con mayor permanencia en todo Iberoamérica, es también el que te ofrecerá la más sólida capacitación. Crandon Gastronómico, gastronomía.crandon.edu.uy. Si querés comunicarte con La Sobremesa vía WhatsApp 091 525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. Qué linda sobremesa, la verdad, yo he aprendido impresionante con estos 3 invitados, un placer que estén acá, y además, bueno, un año muy especial, como decía Estela, y hay mucho que aparece en las tandas porque sigue escarbando en la historia. Por ejemplo, me contabas que Arriagui con sus primeras partidas no tuvo mucho éxito, sobre todo en Argentina. Sí. Porque ese era uno de los mercados al que él apuntaba. Claro, su proyecto era trascender la frontera, ¿verdad? Generar un mercado más grande que el uruguayo. ¿Sí? En Uruguay logró colocar... Es siempre el objetivo, o debería ser el objetivo de Uruguay, ¿no? Claro, sí. Pero en territorio argentino no tuvo buena aceptación, tenía la competencia de los vinos de la región de Cuyo, que esos se vendían mejor, o sea, era una competencia con desventaja para la producción de Arriagui. A los argentinos no les gustó el Tanat. No. Ahora les gusta, pero al más entendido seguramente. Sí, no sé. En ese momento no tuvo éxito, y por más que en su viñedo la mayor parte de la superficie estaba cultivada con Tanat, él empezó a ensayar con otras variedades. Bueno, era un empresario, tenía que buscarle la vuelta. Exacto. Sí. ¿Y cuál habrá sido el problema? Perdón, una cosita más. En 1888, la directiva de la Asociación Rural, en cuya junta directiva había varios viñateros, hacen una encuesta
para ver cuál es el estado de la vitivinicultura. Ajá. ¿Sí? Es decir, qué superficie plantan, las variedades que plantan, cuáles Qué son buena las fuente de información esa para vos, ¿no? Claro, las técnicas que usan, las variedades que cultivan, las enfermedades que están presentes en el Claro. viñedo. Y Arriague menciona algunas variedades, pero no el tanat. Opa. Sí, o sea, Él mismo, pobre, se ya estaba decepciona de pensando- su propia cepa. estaba pensando en otra cosa, ¿no? ¿Y cuándo resurgió Estela? No, O sea, siempre se siguió plantando, entiendo, sí, pero ¿cuándo se hizo más siguió icónico se uruguayo? siguió plantando y es el que creó el paladar de los uruguayos. Fue el vino que nos hizo exigentes con el color. Él y Vidiella fueron los vinos que fundaron, diríamos, el mercado uruguayo y se van consolidando, y el primer congreso de ingenieros agrónomos, el tercer congreso de ingenieros agrónomos en 1924 dice, ya está consolidado el vino criollo a partir de la Arriague y de Vidiella. La Arriague le decían el tanat. Sí. ¿Y el Vidiella a qué le decían? Al Folle Noir, otra variedad de origen francés que él había plantado Vidiella. Estas variedades, quisiera decir que hoy son aceptadas como sinónimo para Tanat y Folle Noir por la Organización Internacional de la Vid y el Vino. En la sinonimia de variedades dice Tanat en Uruguay, Arriague, Folle Noir en Uruguay, Vidiella, o sea que adquieren también una categoría de bautismo. ¿No hay ningún tanat que se llame Arriague? Para Uruguay. No, porque y cuidamos que eso no sea así, porque en el contexto internacional, como estamos mirando Foresport, como nos enseñó Arriague. Bueno, entonces decías que es la cultura del uruguayo que estos vinos hicieron nacer a la viticultura. Siglo XXI, a partir del 2000, Uruguay toma otro papel con el tanat. Éramos hasta ese momento, o hasta el fin del siglo XX, el único país que elaborábamos tanat, porque a Francia, por la ley de denominaciones de origen, no puede tener el nombre de la variedad, o sea que no se conoce como tanat. Cuando se ve el buen suceso, el éxito a partir de 1994, cuando Uruguay hace 30 años ya fue reconocido internacionalmente como el país del tanat, se empieza a mirar el tanat por los vecinos, por la región, lo empiezan a cultivar. Tengo los documentos de en qué año empieza Argentina, que es 2008, el Instituto Argentino del Vino permite la elaboración para vinos finos con tanat. El SAG, el Ministerio de Agricultura de Chile, no me acuerdo bien la fecha ahora, creo que un poquito antes que Argentina, dice, bueno, se permite la elaboración de vinos con tanat del Uruguay. California permite el tanat varietal en 2011. Uruguay se convierte entonces en el siglo XIX, trajo la variedad o la implantó, en el siglo XX la desarrolló y en el siglo XXI, en mi concepto, se convierte en el gran centro de dispersión, no botánica, de difusión, diríamos, de la variedad al mundo. Si vemos las estadísticas, en Argentina se multiplica y entonces en Brasil tiene elabora tanat maravillosos, Bolivia elabora tanat maravillosos en la región de Tarija. En el 2012 probé tanat de Turquía, tanat de Grecia. Los enólogos dicen, si a Uruguay le va bien, si tengo este suelo. Siempre la referencia de Uruguay. Y el año pasado con Manuel Filgueiras, una periodista argentina, Juliana Nogueira, de Instant Tanat, la conocemos por su Instagram, nos trajo para degustar los tres un tanat de Japón. O sea que tenemos que tener el orgullo con estos 150 años de nuestra viticultura de ser también un centro de difusión de la variedad, o sea que al mundo. Llegó a Japón seguramente por Uruguay. Es que no llega el conocimiento de la variedad, cómo trabajamos este nombre. En los concursos internacionales, donde Uruguay a la fecha ya tiene más de 1000 medallas y son para tanat fundamentalmente,
habíamos creado una categoría Taná del Uruguay, pero no era porque la gente creía que los vinos, no, los concursos son a ciegas, nadie sabe qué está catando, pero la difusión de los resultados al mundo se hacían como la categoría Taná del Uruguay. Entonces la gente asoció Taná del Uruguay, no decían Taná del Uruguay, queda como una... Sí. Esto lo estamos trabajando, lo trabajamos... no sé si se continúa, hace 30 años. Entonces, es lento, pero... Sí, pero aprendió. También, así como tenemos los problemas internos de no reconocer a este vino. También en la década del 90 es que el mundo empieza a hablar de vinos, así como tu programa, como la comunicación. Eso no fue anterior a la década del 90. Claro. El mundo empieza a hablar de vinos y Uruguay está ahí al momento. Está ahí con García Robles, Hugo García Robles, desde la prensa escrita, con Sergio Puglia, con Sergio del país, con Sergio Puglia en la radio y en la televisión, Emiliano Cotelo, que hicimos hasta cursos para en aquel momento, en esa década, y Diego Bernabé, hicimos cursos para periodistas, para hablar de vinos, o sea que Uruguay siempre estuvo a tono con lo que estaba pasando en el mundo. Perdón, ¿qué quiere decir? Y la historia es muy importante. Yo aprendí mucho del hoy y qué hacer en el hoy a través de lo que aprendí de Alcides Beretta y su equipo. Por eso yo quiero reconocerlo hoy aquí, todo este año, Alcides. Y nosotros agradecerle particularmente que se hizo un ratito para salir de los libros y venir a la radio, porque aprendimos muchísimo. Bueno, obviamente que nos quedan 1000 temas, a mí me quedan 1000 preguntas. En el caso de Cerros de San Juan, contanos qué novedades tienen, a ver qué es lo último, aunque no sea tan para saber. Bueno, porque ya estoy repasada, me van a matar, pero bueno. Si hablamos de vinos, lo último fue que tú participaste hace unos meses, el lanzamiento del 1000, que es un vino tremendo, con una historia muy interesante de cómo fue concebido, y es como ahora el vino ícono más importante del portafolio, donde el Tanat obviamente tiene gran protagonismo, porque es un vino pensado en alta guarda, o sea que eso de las últimas novedades, muy estratégicas, muy icónicas y muy simbólicas, no pensadas en la masividad, sino en joyitas que siempre es bueno que las bodegas tengan. Sin duda. Y esperando su momento de consumo. Ya está para consumir, pero seguro en unos años va a estar aún mejor. Todavía mejor, como por el potencial que tiene, que seguramente se le aporta la participación del Tanat, entre otras cosas. Y me quedó por hablar, pero vayan a ver el Instagram de Estela, de su línea Jano, que tiene ese nombre corregime si me equivoco, por el dios Jano, el dios romano, que mira hacia el pasado y hacia el futuro, que es lo que ella misma estaba diciendo con respecto a mirar a la historia, y no solamente en lo que tiene que ver en los vinos, ¿no? Mirar más la historia es... Jano tiene 2 eras. La primera viene de este viñedo que crea en la Asociación Rural del Uruguay, fundando la Sociedad Vitícola, y donde Arriague llega a sus plantas ahí. Ese viñedo no está más, pero... la cosecha 2002 y 2013, que la vamos a disfrutar este año, están hechos de ese viñedo, que era el Taná más viejo y que ahora no está. Y la segunda era es de un Tanat plantado en el 74, que está cumpliendo 50 años hoy, que es el Tanat más viejo, es de San José, es el Tanat más viejo que... hay hoy día en Uruguay, porque no hay... Tienen que probarlo, tienen que probar un Jano, está en Vinos del Mundo, Vinos del Mundo. Y vale la pena, porque lo que hace ahí Estela es predicar con el ejemplo. Lo que hizo es guardar ese vino, ese Tanat histórico además, tiene una guarda larga, ¿no? 10 años. 10 años de guarda, no es común hoy en día en un Tanat. Así que bueno, nos tenemos que ir, sí, ya me voy, pelado, ya me voy. Gracias a los 3, muchas gracias por hacerse este tiempo. Fue un placer. Nos quedamos con estas maravillas de Cerros de San Juan. Festejen hoy, festejen el 19 de abril con un buen Tanat, señores. Acompáñenlo con lo que quieran, pero un Tanat o un varietal también. Lo importante es empezar a acostumbrar el paladar a esta cepa icónica, que es muy versátil también, es mucho más versátil de lo que tenemos. Sí, lo puede todo. Así que, bueno, gracias a los 3 y sigamos festejando todo el año y aprendiendo todo el año también. El martes que viene me decía Estela que es el lanzamiento oficial de
del INAVI, ¿no? No, es del Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio el de martes la Nación. en el Palacio Taranco, así que vamos a estar atentos, seguramente tengamos oportunidad de hablar de vuelta de vino y particularmente del TANAT. Gracias, ya saben, si nos agarraron empezados, si quieren compartir el programa, quedan un ratito en la web, queda en Spotify, queda en YouTube, así que bueno, los veo el viernes que viene y que tengan un lindo fin de semana. La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.